En un mundo cada vez más urbanizado, son cada vez más las personas que están interesadas en estudiar el crecimiento de las ciudades, el desarrollo económico, la gestión ambiental, la gestión cultural. Es por esta razón que cada vez son más los programas de planeamiento y gestión urbana que existen en universidades a nivel mundial. Pero todos estos programas tienen una limitación en común. Ninguno de ellos estudia lo que pasa en las ciudades durante la noche. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa en las ciudades cuando se hace de noche? Cuando pensamos en la nocturnidad, lo primero que nos viene a la mente son imágenes como la fiesta, los bares, el ruido. Pero más allá de este estereotipo, la noche es un espacio de gran valor social y económico para las ciudades. Y lamentablemente es un espacio que subutilizamos en las ciudades. Como podrán notar por mi acento, soy de Venezuela. Crecí en Caracas, una ciudad que lamentablemente hoy en día es la ciudad más peligrosa de América Latina. Pero precisamente crecer en un ambiente con estas características fue lo que me llevó a entender la importancia de la noche como un espacio de convivencia clave para las ciudades. Cuando estaba en la universidad, fui dándome cuenta cómo poco a poco nuestra vida social, la mía y la de mis amigos, se limitaba a los centros comerciales o shoppings, y cómo la noche iba adquiriendo cada vez más un estigma o una imagen negativa. El carro tiene que estar en la casa a las 9 de la noche, solía decirme mi mamá. Y lo que era un toque de queda en mi casa, rápidamente se expandió para toda la ciudad. Hoy en día resulta difícil encontrar una función de cine o un restaurante que abra su cocina después de las 10 de la noche en Caracas. Tomando en cuenta que la noche es un espacio primordial de socialización fuera del ámbito laboral para muchas ciudades a nivel mundial, es increíble pensar que en Caracas se ha vuelto sinónimo del miedo. Todo esto llevó a preguntarme, ¿qué pasa ante esta ausencia de espacios nocturnos para las ciudades? ¿Qué implicaciones tiene esto sobre la confianza del capital social, particularmente de nuestros jóvenes? Ante un problema tan grande como lo es la inseguridad, la única respuesta no puede ser un toque de queda. Entonces, ¿de qué manera podemos recuperar la noche y convertirla en un espacio de convivencia y de socialización clave como lo debe ser en las ciudades? Tratando de dar respuesta a todas estas preguntas, me tropecé con un gran descubrimiento. Desde hace ya más de una década, en diferentes países tales como el Reino Unido, Australia y varios países de Europa, existen una gran cantidad de estudiosos, de académicos, que se han dedicado a analizar las diferencias del comportamiento humano durante el día y durante la noche. Esto es lo que yo llamo los estudios nocturnos, y en los cuales he identificado dos tendencias fundamentales. Por un lado están aquellos que estudian el valor económico de la noche, es decir, todas las políticas que sirven para regular este espacio temporal a fin de que sirva para generar una mayor cantidad de empleos, una mayor cantidad de ingresos para las ciudades, además que sirva para revitalizar áreas urbanas como centros históricos que muchas veces caen en desuso a partir de cierta hora determinada, y además que sirva para promover el turismo local. En países como el Reino Unido se estima que la economía nocturna representa 1.3 millones de empleos, lo cual está alrededor del 8% de la capacidad productiva de esa nación, por lo cual es un sector que no es despreciable. Y en segundo lugar está aquellos que estudian la importancia de la noche como un espacio de convivencia e intercambio para personas de todas las edades, géneros y subculturas. Contrario a lo que a simple vista nos imaginamos, la ciudad 24 horas no se refiere solamente a las grandes urbes como Nueva York, Londres, Berlín, Tokio, que ofrecen una gran gama de actividades, tales como bares, restaurantes, karaokes, discotecas, que abren hasta la madrugada. La noción o el concepto de ciudad 24 horas que vengo a presentarles es aquella que aplica a urbes de todo tamaño y de cualquier latitud, porque se refiere a entender la importancia de la noche y entender que la noche es un espacio temporal que, al igual que el día, debe ser estudiado con cuidado y que deben definirse políticas públicas a fin de regularlo de forma eficiente y justa, no solamente para aquellos que salen, sino para aquellos que trabajan de noche. Hoy en día la noche además ha adquirido una importancia particularmente grande a nivel generacional. Aquí toca hablar de los millennials. Los millennials, la generación de todos aquellos, como saben, que nacieron entre 1984 y 1995, aunque esos márgenes son un poco flexibles. Pero básicamente es esta generación que está cambiando radicalmente la forma en la que hacemos ciudades, porque sus hábitos de consumo son muy distintos. Los millennials prefieren vivir en ciudades en las cuales puedan caminar y además ciudades en las cuales tengan acceso a servicios 24 horas.
Es por ello que están proliferando actividades 24 horas tales como farmacias, librerías, bibliotecas, incluso gimnasios 24 horas. Pero mientras a nivel mundial la noche es una oportunidad, es vista como una gran oportunidad para las ciudades, lamentablemente me he dado cuenta de que en América Latina sigue teniendo un estigma o una característica negativa, asociada a externalidades tales como la inseguridad y el ruido. Es por ello que me he dedicado por varios años, por unos 5 años ya, a recopilar una serie de experiencias positivas de gestión nocturna a nivel mundial y particularmente en América Latina, a fin de abrir el camino para cada vez más ciudades 24 horas en la región. La pregunta es entonces, ¿cómo pasamos de esa percepción negativa a ciudades que son cada vez más espacios de encuentro para personas de todas las edades durante la noche? A lo largo de mis estudios y de los casos que he analizado, me he dado cuenta de que existen 3 elementos fundamentales para crear y constituir una ciudad 24 horas. Primero se refiere al hardware, es decir, la infraestructura básica que debe existir para que una ciudad pueda tener vida nocturna. Esto obviamente comprende temas como alumbrado público, seguridad y transporte nocturno. Aquí les comparto un ejemplo de transporte nocturno de nuestra propia región, el Nochebús. El Nochebús es el transporte nocturno que fue creado en México, en Ciudad de México, en el 2013, y consiste en 11 rutas que funcionan desde las 12 a.m. hasta las 5 a.m., 7 días de la semana, siendo un aliado fundamental para aquellas personas que trabajan hasta tarde. En segundo lugar se encuentra el software, es decir, todas aquellas regulaciones o políticas públicas que están detrás de la gestión nocturna de las ciudades. A nivel mundial existen muchísimas licencias, regulaciones, políticas. Sin embargo, hoy me permito categorizarlas en 2 tipos o en 2 tendencias de políticas que pueden existir. Por un lado, están aquellos que consideran que para poder controlar estas externalidades que mencionaba, tal como la inseguridad y el ruido, hace falta reducir la actividad nocturna per se. Esto es quizá el caso, como recordarán, del Edicto Riera, regulaciones como el Edicto Riera que ocurrieron aquí en Asunción, que consistía en una restricción o reducción del horario de los establecimientos nocturnos a fin con una estrategia para reducir la inseguridad en la ciudad. Esto no solo pasó aquí en Asunción, también hay ciudades como Bogotá, en la cual el exalcalde Antanas Mockus creó una ley que se llamaba la Ley Zanahoria, la cual buscaba hacer algo parecido, reducir horarios de establecimientos y de ventas de bebidas alcohólicas, con miras de reducir la accidentalidad y la violencia en la ciudad. Pero por otro lado, hay otro tipo de regulaciones, aquellas que consideran que ampliar la actividad nocturna es lo que se debe hacer, pero para poder lograrlo de forma eficiente hay que buscar una apropiación civilizada de los espacios públicos y de los espacios nocturnos por parte de los ciudadanos. Y esto va de la mano con la teoría de los ojos en la calle. No sé si alguna vez han escuchado esta teoría que promulgaba la activista y urbanista Jane Jacobs, a quien admiro mucho, y que decía que básicamente una calle que está llena de gente se siente y se percibe mucho más segura que una calle que está vacía. Una calle que está llena, una calle en la cual las personas se apropian del espacio, es automáticamente un espacio más seguro. Pero entonces, ¿qué políticas o qué estrategias están detrás de la creación de estos espacios? Y más aún, más importante, ¿qué debemos hacer para crearlos de noche? En ciudades como Ámsterdam ya existen una serie de experimentos regulatorios para poder lograr esto. Las llamadas licencias 24 horas fueron implementadas hace relativamente poco tiempo y básicamente consisten en lograr 2 flexibilidades o funcionalidades para la ciudad. Por un lado, al flexibilizar el horario de cierre de los establecimientos nocturnos, esto permite o evita que todas las personas se vuelquen a la calle al mismo tiempo, reduciendo problemas como riñas, como ruido o como la aglomeración alrededor de opciones de transporte público que ocurren siempre cuando todos los establecimientos cierran al mismo tiempo. Y en segundo lugar, licencias 24 horas, que debo aclarar, son solo otorgadas a aquellos establecimientos que cumplen con ciertos estándares de calidad. Estas licencias permiten la reutilización de espacios durante el día. Por ejemplo, un mismo espacio, un mismo local puede utilizarse como un centro comunitario durante el día y de noche convertirse en una sala de conciertos. Y en tercer lugar, el tercer elemento importante para una ciudad 24 horas son las instituciones. Esto abarca grupos de vecinos, asociaciones, alianzas y también un nuevo modelo o elemento de gobernanza muy interesante que está surgiendo a nivel mundial, que son los intendentes nocturnos o los gerentes nocturnos. Este modelo consiste, el intendente nocturno es básicamente un intermediario entre quienes consumen la noche, producen la noche y regulan la noche.
es una persona que se encarga, por un lado, de diversificar y promover la actividad nocturna de la ciudad y, por el otro, de buscar una regulación eficiente de lo que ocurre en ella. Este modelo de gobierno nocturno nació, no es una sorpresa, nació en Ámsterdam y se ha replicado rápidamente a muchas ciudades en Europa, tales como París, Zúrich, Toulouse y recientemente está llegando a Londres. Entonces se preguntarán quizá, ¿por qué les estoy hablando de un modelo europeo de gobierno nocturno? ¿Qué importancia tiene algo que es importante en Europa, quizá no pueda ser replicable en América Latina? Pero afortunadamente no hay que ir tan lejos hasta Europa para encontrar una ciudad 24 horas. Cali es la tercera ciudad más importante de Colombia. Hace tan solo unos meses designó su gerente nocturno. El gerente de la noche de Cali es este intermediario entre lo que pasa en la ciudad durante la noche. Una persona encargada de identificar, de mapear todos los establecimientos nocturnos y de facilitar la actividad nocturna de la ciudad, convirtiendo entonces a Cali en la pionera de este modelo en la región. Hace tan solo unas semanas viajamos a Cali, un grupo de invitados internacionales, incluyendo al intendente nocturno de Ámsterdam, para discutir una serie de políticas y visiones acerca de la actividad nocturna de la ciudad, y uno de los invitados principales fue el grupo AMCHA. Varios miembros de AMCHA participaron en este evento y compartieron su experiencia muy positiva de la revitalización del Centro Histórico de Asunción, basada fundamentalmente en 4 pilares: el ocio, el entretenimiento, la cultura y la historia. Y experiencias como la de AMCHA y como la de Cali demuestran que la noche tiene una gran cantidad de ventajas si es manejada de forma eficiente. Por un lado, es una fuente de empleos y de ingresos adicionales para las ciudades. Además, como vimos antes, una mayor apropiación de espacios públicos y de espacios nocturnos en general lleva a una mayor sensación de seguridad en las ciudades. Además, puede ser un gran motor de turismo local e internacional. Las ciudades que tienen una vida nocturna diversa, obviamente son más atractivas para quienes las visitan. Y por último, ayudan a facilitar un mayor sentido de pertenencia, particularmente en los jóvenes. Los modelos para recuperar la noche son sumamente diversos. Desde promover el deporte nocturno hasta crear una red de bibliotecas nocturnas, las opciones son infinitas. Lo importante es que cada vez creemos más espacios en los cuales se puedan discutir estas ideas, dejar atrás esa percepción negativa de la noche y empezar a ver como un motor de transformación urbana. La pregunta es, ¿cuál será la próxima ciudad en sumarse a esta tendencia? ¿Se animan? Gracias.